Bueno, tenemos acá finalmente al doctor Rodrigo Cañete. Vamos a tener una conversación sobre todo, ¿no? Sobre arte, sobre historia del arte, sobre crítica de la historia, del arte, historia argentina, de política. Y bueno, antes que nada quería presentarlo. Bueno, el doctor Rodrigo Cañete es un reconocido crítico cultural, estudió en la Universidad de Warwick, ahí hizo su doctorado en Historia del Arte. Y bueno, me gustaría arrancar un poco desde tu libro, ¿no? Que yo acá tengo el libro, ahí también está tu libro sobre historia argentina, historia contrapelo del arte argentino. Me gustaría como arrancar Ujú. desde ahí la conversación y después vamos para adelante. O sea, arranquemos desde el final del libro y creo que hay algo que vos haces en tu libro que tiene que ver un poco con la autoridad, ¿no? Cómo se construye autoridad a la hora de definir qué y cómo se hace el arte. Sobre todo, digamos, desde un punto de vista histórico es en tu libro, y bueno, y hoy deja la pregunta, ¿cómo estamos hoy, no? Entonces, quizá la primera pregunta que te puedo hacer para arrancar la conversación y seguir para adelante es, ¿cómo es la construcción de esa autoridad para definir qué es el arte? No, es una muy buena pregunta. Bueno, es un poco también la pregunta del millón. Y, mm, y me gustaría me gustaría responderla haciéndola vigente, porque el, digamos, la respuesta a eso, yo te diría que fueron mis 10 años de trabajo en Lord Not People. Es que es una respuesta caduca a una pregunta caduca. Es decir, ¿cómo se construye la autoridad? Claro. A través de una ficción, a través de una mitología, a través de una serie de acuerdos, eh, a través de la creación ciertas, de ciertos valores que responden de última a una moralidad. Entonces, desde ahí uno puede ir, y cuando digo moralidad, yo no estoy diciendo, no estoy hablando de moralidad de sexo sí, sexo no, 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 no. Estoy hablando de eh, el establecimiento de reglas de juego que definen la relación entre personas y establecen jerarquías. Y eso este es el gran problema del posmodernismo o del desconstructivismo, si se quiere. Esto nunca es retórico, como se cree. Esto tiene un fundamento material. Y yo creo que ese es el punto, ese era el punto, digamos, velado y bastante explícito del libro, que es releer la historia del arte argentino a partir de una serie de variables materiales que disparan esta jerarquización. Claro. Eh, Ahí en ese punto como que se abre un poco la pregunta y es algo que vos tratás mucho en tu libro, ¿no? Y creo que es un tema que ocupó la agenda durante los últimos, no sé, 30 años, que tiene que ver con el rol de la construcción de distintas dimensiones que operan a la hora de definir no solamente la construcción de esa autoridad, sino la deconstrucción de esa autoridad, que es cómo interviene la raza, cómo interviene la colonialidad, cómo intervienen las relaciones de poder y de dinero eh, vigentes que están en construcción y que en un momento se empiezan a deconstruir, ¿no? Entonces, ¿cómo juega eso y cómo ves y qué ves lo que está pasando hoy, ¿no? Porque hay una distancia real entre el momento donde terminaste de escribir el libro y lo que está pasando Total. hoy. Entonces, Total. ¿qué está pasando hoy con la institucionalidad, con esos juegos que antes vos veías que marcaban un poco la cancha? ¿Qué está pasando hoy? Bueno. eh, y esto una relevancia al caso argentino enorme por ser un laboratorio. Eh, Solo te diría, por eso
cuando me preguntaba, bueno, ¿cómo te presento? Inmediatamente yo saqué la palabra arte. Es decir, yo te dije crítico cultural. ¿Por qué? Porque el arte hoy, y preguntarse qué es el arte, es como estar hablando yo creo que del sexo de los ángeles. Creo que hablar del sexo de los ángeles puede llegar a ser más contemporáneo que hablar del arte. El arte perdió interés. Entonces, no podemos, es decir, no le interesa a nadie. Pero esto no lo digo como una provocación, ni como un ataque, ni como nada, sino lo digo en términos de que yo te puedo responder tu pregunta de dos maneras. Durante los últimos 50 años, el mundo del arte argentino, y esto lo digo, y acá tiro el peso de la autoridad de mi expertise. Digamos, podemos seguir todo, y creo que sería improductivo seguir todo esta charla por ese lado. Y yo te diría, el mundo del arte es un lugar de continuidad de prácticas de violencia material en la Argentina y no un lugar de ruptura. ¿Cómo se anuncian? Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, hoy, en definitiva, cuando ya estamos hablando de política, en términos, digamos, en términos más serios, digamos. Cuando, cuando estamos hablando de política, sobre todo después de el posmodernismo, que trajo el poscolonialismo, trajo el feminismo. Fíjate, yo no estoy hablando todavía de la era woke. Yo estoy hablando de cómo se instala en el imaginario analítico una idea dematerializada de la realidad que no es dematerializada. Porque en realidad viene con una moralidad. Y es ahí en donde se produce la explosión del ni una menos y de las políticas de identidad. Y cuando ocurre esto, lo que ocurre es que se pone sobre el tapete la ilusión, como se vio esta semana con el tema de Cambridge, este mes con el tema de Cambridge y Jason Arday, la ilusión de que estábamos entrando en una etapa casi a lo Francis Fukuyama, tipo hegeliano, por eso es hegelianismo. Yo siempre dije, Judith Butler es hegeliana. ¿Por qué? Porque, en definitiva, hay un reclamo de que los derechos son acumulativos, de que la libertad se abre paso y que no va a haber marcha atrás. Hello. Hay 76.000 personas en centro de detención de ICE en Estados Unidos y yo desde acá veo cómo tratan, digo, pará, no me hago el distante acá, porque si me pongo a hablar de Inglaterra, nos pasamos porque no es una democracia. Pero en Argentina veo Jorge Macri y el tratamiento a la gente. Es decir, es donde la policía de la ciudad los agarra a trompadas. Entonces, esa es la materialidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo eso se recubre de yo lo llamaría así, una inflación de moralidad, que adquiere diferentes formas. Va desde los gays son pedófilos hasta las mujeres nos merecemos que se nos reconozcan nuestros derechos de manera absolutamente arbitraria cuando se nos ocurra y sin vía judicial. En un evento concreto, digo. Este sería el dilema de hoy. Este sería, yo creo que el problema hoy. Y en definitiva, lo que tiene detrás este problema, y este es el lugar en donde sí hay que ponerse a discutir, hay que ponerse más serios desde el punto de vista cultural, es que ya estamos en el post eso. Por eso te empecé diciendo, hablar de arte
hoy o de historia del arte es hablar de algo que ya realmente no importa. Es decir, a ver, la gente ya no estudia historia del arte. ¿Quiénes van a las galerías de arte en Argentina, a las vernissages? Ahí nos tenemos que empezar a meter en el tema del IUNA, en el tema de la educación pública, en el tema de quién es ese estudiante, qué tipo de privilegio tiene, a qué está escapando, quiénes, digo, curadores y críticos de arte salen todos de la Universidad de Itela y son tres viejas en los diarios de siempre. Nosotros financiamos una carrera pública en donde se producen, no sé, acá tiro una cifra que no la conozco, pero ponele 30 críticos de arte por año. Digamos, ¿dónde están? ¿Qué estamos haciendo? Y ojo, no estoy hablando de la financiación de la educación pública, ¿eh? Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es, estoy hablando de las instituciones. Sí. Y cómo las instituciones ya se fueron tan de mambo, inclusive el arte, la universidad, y perdieron el interés de la sociedad. Ahí es donde entra mi ley. Total. Sí, 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 total, total, total. Es algo que, es algo que también hace pensar mucho esto de la deconstrucción, cómo terminó siendo un discurso corrosivo de las propias instituciones en las que se buscaba construir poder, ¿no? Entonces, cuando el wokismo o el progresismo o el nombre que le queramos poner a esa categoría política que se sentía excluida, pasó a tomar el poder de alguna manera, y ahora vamos con el caso de Ardei, que es muy fascinante, cómo terminó siendo también esa, digamos, una historia pírrica, ¿no? Como ganamos, pero destruimos tantos los cimientos de estas instituciones de las cuales queríamos ocupar puestos de poder para redistribuir, que terminó siendo una institución debilitada, y al mismo tiempo nuestro propio discurso de la deconstrucción no tiene fin, porque si hay que deconstruir todo, entonces en algún momento la deconstrucción pasa a ser, a mi criterio, como una herramienta ya vulgarizada de lo que realmente era la deconstrucción para Derrida, sino termina siendo un arma política que después terminó siendo utilizada por tus oponentes, ¿no? Para deconstruirte a vos. Entonces, Yo creo que es la lectura que vos hacés, estoy de acuerdo parcialmente. ok, ¿Por qué? Porque es una lectura, yo creo que optimista. yo soy bastante optimista. No, sos optimista, ¿sabes de qué? De el momento de la emergencia del feminismo, y yo a eso te preguntaría. eh, yo vuelvo siempre a la materialidad. Y yo te diría, ok, ese feminismo, ¿a quién representaba? Cuando Cecilia Roth, o no, la otra, ¿cómo se llama? La que ganó el Goya, la que siempre sale a hablar así, la que era mujer de Gael García Bernal, Em, la hermana de el actor, Natalie son Portman, apellidos. No, Argentina, Argentina. Argentina. Bueno, es decir, son siempre las Sí, mismas, sí, son sí. dos. La Roth y la otra. Bueno, yo creo que eso representa mucho. ¿Por qué? Porque lo que es el caso de Jason Ardei, que le aclaramos a la gente que está mirando que es un hijo de gente que viene de Ghana, subsaharianos, que hay mucho que explicar, pero lo resumo, digamos, es en una sociedad clasista, en donde, que además era supuestamente discapacitado neurodivergente, y el tipo pasa de ser doctor en una universidad de cuarta liga en Inglaterra, a ser el profesor titular más joven de la historia de Oxford, de Cambridge. Bueno, ¿por qué lo comparo esto con el feminismo argentino de Ni Una Menos? Porque en definitiva,
acá, cuando hablamos de... le completo a la gente qué fue lo que pasó. Bueno, empezaron a haber denuncias de que De el plagio. PhD, el de plagio, entonces se hizo, ¿se te aclaró eso? Doy clases en Warwick. En Warwick, cuando un alumno te manda un ensayo, te entra por el sistema digital y hay un programa de software que a vos cuando te llega para evaluarlo, ya te llega y te dice esto está 65% plagiado. Es decir, vos no tenés que hacer ni siquiera el esfuerzo. Claro. Bueno, es decir, quiere decir que no es que no sabía Cambridge. Cambridge decidió no saber por razones que a mí no me corresponde hipotetizar. Lo que yo te puedo decir es que hoy el debate sobre este chico no lo están dando negros, lo están dando blancos. Y hay tres posturas. Una postura liberal, que es de centro, derecha. Una postura de derecha prolija, digamos, neoliberal. Y después está la postura supremacista blanca directamente darwinista. Entonces, la pregunta frente a esto y frente al feminismo argentino es la misma. Y que lo digo en los términos tuyos de la deconstrucción, es decir, bueno, en realidad esa deconstrucción que corroe a la institución desde adentro es una contradicción en términos con la idea de institución. Si vos querés hacer deconstrucción, tenés que hacerlo one not people. Es decir, no te tenés que casar con nadie. Y tenés que comerte todos los sopapos que se te vengan. Y es un proyecto estético, es decir, tenés que seguir hasta que te cansás, hasta que el cuerpo no te dé. Eso por un lado. Ahora, pero por otro lado, yo lo que creo es que lo que el ejemplo de Jason Arday nos muestra es cómo estas políticas de identidad en realidad fueron usadas para que nada cambie. ¿Qué cambió en el Estatuto de la Mujer Argentina? Y cuando digo Argentina, no estoy diciendo palermitana, blanca, streamer. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Quién iba a la plaza a pedir por el aborto? ¿Quién iba? ¿La mucama? ¿Iba la morocha del tráfico de sus niños en la frontera con Formosa? ¿Viste? Hablemos en serio. Nunca se quiso hablar en serio. Entonces, ¿por qué nunca se quiere hablar en serio? Porque, bueno, la Argentina es un país absolutamente oligárquico, en donde la oligarquía pasó de los propietarios terratenientes a cierta intelectualidad progresista que vive de Santa Fe para el norte y que se compró, porque aparte yo no digo no estoy haciendo moralidad acá, es decir, yo no digo decir intencionalmente, no, se compró una visión de la vida por ignorancia, porque generalmente es como el racismo sale de la ignorancia, no sale del odio. Y el odio después es una consecuencia. Entonces yo creo que todo esto que está pasando nos obliga a dos cosas. Primero, repensar la deconstrucción o repensar las políticas de identidad como dicen acá, tomadas at face value, es decir, literalmente. Es decir, cuando Cecilia Roth, pobre, Y la otra era Dolores Fonsi, nos acordamos. Dolores Fonsi. Gracias. Dolores Fonsi. Está. Cuando Dolores Fonsi levanta el dedito y se te pone a leccionar al resto, digo, ok, ¿cuánto de tus sueldos, cuánto de la guita que tenés en el banco vos donaste a organismos de mujeres en el tráfico, en la trata de mujeres de la triple frontera? Decime cuánta guita donaste de lo tuyo a eso. Si donaste más del 60%, yo te empiezo a escuchar. Mientras tanto, no sos nadie. Lo estás usando narcisísticamente para traer atención a tu figura. Eso lo hacía Miro Lockett, que hacía charities para que los cuadros se vean. Y lo mismo.
Entonces, la diferencia entre ese momento y este es que ahora el horno se me va para bollos. Claro. El estrecho de Hormuz está cerrado. Esta es la diferencia. Claro. Se me abren tantas preguntas, pero hay un tópico ahí que me gustaría abordar, que también incluso lo trataste un poco en el libro, que tiene que ver con la tensión un poco entre el artista y la política, que es algo que trajimos ahora a colación de cómo son esas concesiones a veces que hacen los artistas en torno a ciertas ideas que representan o quieren representar. Vos lo hablabas con unos artistas contemporáneos en los cuales quieren representar el mundo posapocalíptico mientras reciben plata de los principales contaminadores del mundo. Entonces es como un artista hace una muestra en torno a la reflexión sobre la contaminación en el mundo y al mismo tiempo recibe plata de las fundaciones creadas por empresas que contaminan. Y me trae muy bien este paralelismo de cómo, en el caso del feminismo, y hoy también pasa de la derecha, ¿no? Agarran ciertas figuras públicas, artistas, para enarbolar ciertas banderas y uno realmente se pregunta, bueno, ¿cuál es la relación de la estética, si se quiere, el discurso político y, y los resultados materiales de esa promesa política? Bueno, lo dijiste. La pregunta se respondió. Eh, a ver, yo te voy a complicar el ejemplo. Eh, cuando, por ejemplo, vamos a hablar de mi libro, pero vamos a hablar de mi libro en términos de condiciones materiales de producción. Cuando yo salgo a buscar las fotos, la autorización para Sí, las fotos. sí, sí. Entonces, yo tenía un equipo de 2 personas que me ayudaban y fueron a... Yo, honestamente, no era consciente de el estatuto, como dirían, el estatuto de la crítica no era consciente en Argentina, porque además varía por generaciones. Los artistas de la generación más mayor, pero te firmaban automáticamente. Es decir, estaban acostumbrados a que había biocrítica. Mm, Pero los artistas de cierta generación, que es la de post-2001, mm, Néstor, mm, la crítica ya se había convertido en Argentina en un ataque a la identidad. mm. Este es el peligro. Entonces, a mí me veían literalmente como Lucifer. ¿Por qué? Porque yo no hablaba en términos emocionales, como ahora se habla en Argentina, en cualquier, digamos, vos prendés la televisión, todo es emocional, eh, y todo tiene que ver con intensidades. Entonces, bueno, la cuestión es que Mariana Tellería es una artista que trabaja, si no me equivoco, es lesbiana, con lo cual entra dentro del canon, eh, digamos, queer, es mujer, feminista. Mariana Tellería hacía un tipo de arte que eran como pancartas colocadas en la sala. Era una instalación en donde vos entrabas y era como si entraras en Filo, ¿te acuerdas en Puan? En el 2000, en el 2000. Sí. Es decir, entonces viste que te cuelgan que te colgaban las cosas, y tenías que abrirte paso entre las cosas. Pero una cosa es, a este sería, le manda, cuando le pide a la persona que trabaja conmigo el permiso para participar en mi libro, le manda un mensaje que a mí me dejó helado, porque era un mensaje en donde, si no me equivoco, empezó diciendo que yo era antiético y siguió diciendo, y terminó diciendo que yo era como el diablo. Esto, yo lo tengo el mensaje, lo tengo grabado, pues yo lo guardé. Digo, eso es una joya, viniendo de un artista. Pero, pará, porque a los 3 meses miro y aparece abrazada Ale Oxenford. Aclaro quién es Ale Oxenford. Es el embajador argentino de Milei
en los Estados Unidos de América, ni más ni menos. Que es, digamos, el contacto con cierta gente de Silicon Valley. María Tellería se presentaba como, es decir, su bandera, su brand dentro del mundo del arte era ese brand de periférica, dañada, traumada, victimológica. Y es más, la puteada a mí venía desde ahí. Yo era parte de ese patriarcalismo que la mataba. ¿Por qué? Porque yo aplicaba un criterio de calidad. Cosa que, digamos, en el feminismo de la segunda ola, de acá del 60, no se acepta. Eso ya está caduco. Ahora, en el feminismo de la tercera ola, no. Pero ella no lo sabía. Ahora, ¿cómo compatibilizás vos estas dos cosas? Bueno, es incompatible, pero sí es compatible. Esta es la compatibilidad que te estoy ofreciendo. Lo que te estoy ofreciendo es el uso de un tipo de discurso que no se veía como corrosivo, sino que se veía como reparativo, reivindicativo. Además, es un discurso que cualquiera puede usar, hasta un tachero se pone a criticar ¿viste? Es cuando entras en una discusión semántica de las cosas. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que, ok, no me dio la foto, ok, no está la foto en el libro, mirá qué problema. Después, ella y sus amigas me cancelaron, me dieron la publicidad que no iba a tener, pero el problema de fondo de todo esto es que la gente pierde interés. Porque se da cuenta, es decir, los problemas reales son otros. Porque son problemas que tienen que ver con qué. Bueno, una persona que se abraza con Alex Oxenford o una persona que puede ir a hacer asambleísmo filo kirchnerista, es una persona que tiene las suficientes proteínas en el cuerpo para aguantar bajo el sol ahí, que tiene un grupo de amigos de contención que lo lleva, que se puede tomar, que digamos, se toma un taxi, llega ahí, o se toma un colectivo o un subte, llega ahí, y no se tiene que tomar 4 colectivos. Entonces, ahí es donde viene la pregunta sobre qué función cumplía esa eh, permanente autocrítica que no termina horadando la autoestima de la institución. Ojalá. No. Termina reforzando un statu quo. Y el statu quo, fíjate cómo salió de golpe. No. ¿O qué es Toto Caputo, si no? Claro, claro, ahí de vuelta, bueno, se abren 2 o 3 temas, la relación entre el arte y el artista, la cuestión de la identity politics, cómo quizá terminó siendo un juego ambivalente a la hora de, en vez de reivindicar ciertas estructuras de poder, de sostenerla. Y te pregunto, ¿para vos eso fue lo que terminó de y colabora con el actual destrucción de las instituciones, ¿no? Porque estamos en una época donde las instituciones, todas, todas están en tela de juicio, ¿no? Vivimos en un momento de época occidental donde las instituciones están cambiando o erosionándose. ¿Vos creés En que... realidad no, yo creo que ahí te equivocás. Ah, ok, ok. No, yo creo que te equivocás. Es decir, la institución está más violenta que nunca. Ah, ok, La institución, ok, ok. la institución está más sólida que nunca. Bueno, pará. La institución está más eh, reafirmante que nunca. ¿Cuál es el problema que tiene hoy la institución? El problema que tiene hoy la institución es que ya deja de generar deseo. Ok. Te lo digo en términos lacanianos. Es decir, para existir, vos, Seibo, yo, necesitamos generar deseo. Sí.
Si no generamos deseo, implosionamos. Entonces, el problema de la institución es que está tan reafirmada a través de su propia locura. Andar a un consulado para que te ayude. Si, digamos, si tenés la suerte de viajar. Andar a un consulado para que te ayude. Entonces, la institución se llega a tal nivel de esclerosis, es decir, por ejemplo, todo este debate sobre si había un complot contra Argentina llevada a niveles de que la vicegobernadora de Mendoza, eh, eh, no me acuerdo qué hizo, pero comparó, no sé qué, ¿qué dijo? Creo que comparó si no era los brasileños como monos, ¿no? Dijo una barbaridad así. Que ya estamos acostumbrados, porque estamos en la época de la posverdad, de la pospolítica, qué sé yo, pero el problema con todo eso es que todo muy bien, pero hay un momento en el que la gente se desconecta. Y cuando se pierde el deseo, el único que reemplaza eso es el que te ofrece el relato más atractivo que plantea un futuro. Ahí lo entendés a mi ley. Es un relato que, digamos, si te pones a analizarlo, es un relato que se cae solo. Pero es un relato que está planteando destruir todo, acabar con la corrupción, acabar con esto, acabar con lo otro, se acabó todo. Y eso se ofrece una narrativa. Es una narrativa positiva, entre comillas, digamos, en sentido epistemológico. Y no es una narrativa de el dedito levantado o de poner en duda absolutamente todo lo que está en la faz de la Tierra. Es decir, eso es un lujo que a veces te puedes dar si estás tomando el té con tus amigas. Claro. A ver, hay algo que no me termina de cerrar y es, cuando hablamos de la institución, yo compro que hay algo de la línea estética de Milei que hoy por hoy, ya después de tantos años de gobierno, podemos decir que hay algo medio estético operando, porque al final no era la destrucción de todo, era de vuelta la reivindicación de ciertas estructuras de poder Obvio, persistentes a lo largo de la obvio. historia, de vuelta, es Puede lo ser, mismo una obvio. vez, una y otra vez. eh, y ahí estamos de acuerdo. Ahora, o sea, la pregunta que me surge es, bueno, entonces también Milei, del punto de vista artístico o de la historia del arte argentino, está quizá de vuelta defendiendo los intereses de esa tradicional élite artística, digamos, que es la que termina siendo la que una y otra vez opera para elegir a los ganadores y a los perdedores. Explícate mejor. Porque, por ejemplo, estamos hablando de que hay una institución política que hoy se reposiciona más violentamente, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de esa autoridad, en la cual obviamente está perdiendo pierde deseo en la gente y por eso se vuelve más loca, Pero digamos. ojo, yo dije instituciones, ¿eh? Sí, Todas las instituciones, todas. a todas. Es decir, ¿qué digo? A ver, Pero no hay por eso, ¿qué quiero decir instituciones, por por esto? eso, pero no hay instituciones en peligro. Uno diría, desde un discurso muy progre, diría, no, la democracia está en peligro. Viste, como toda esta Claro, retórica en torno a claro. o ciertos derechos adquiridos. Hay gente que tiene miedo que ciertos derechos adquiridos se van retrotrayendo porque el recorte, el fin de ciertas asignaciones, ya la platita que recibía de este lado ya no la recibe. Digo, para bien y para mal, ¿eh? Hay gente. Y bueno, y bueno. Y bueno, querido, si lo votaste, claro. No digo a vos, digo, ¿por qué? Porque de pronto la gente creyó que no había relación entre palabras y hechos. Entonces,
Se transformó todo en una discusión retórica, en discurso. Sí. Todo pasó a ser discurso. Entonces, las palabras tienen fuerza y la vida, en definitiva, se trata de controlar el relato. Empezás por poder controlar tu propio relato. Después, si sos lo suficientemente imperial, tratás de imponer tu relato o imponer un tercer relato para obtener un lugar mejor en la relación interpersonal y social. Y de ahí pasamos a la política, si querés, y es la misma lógica. Ahora, lo que estamos viendo, y este es, digamos, lo que a mí me interesa particularmente, es que las instituciones progresistas confundieron la crítica de su propia autoridad con la capacidad de producir una autoridad nueva. Claro, la crítica a toda autoridad, digamos. Ese es el problema general como un liberalismo llevado al extremo, es esto puede funcionar cooperativamente, entonces hay que minar todos los cimientos de toda autoridad y después caen en la propia trampa, era lo que yo decía, ¿no? La deconstrucción termina siendo también operando en contra mío, porque si yo tengo que deconstruir toda fuente de autoridad, entonces yo no puedo construir mi propia autoridad. Entonces, Es decir, para ser una institución, vos no podés deconstruir tu autoridad. tal cual. Punto. Y aparte. Es decir, yo, por ejemplo, sé que si quiero hacer cierto tipo de crítica institucional, esa crítica institucional no puede existir en ciertos ámbitos. Por eso yo tengo un lugar muy específico en el mundo de la argentina. ¿Cuál es tu lugar Digamos, específico? Lucifer. Es decir, ¿por qué? Porque es el ángel caído que viene a romper todo. Es decir, y yo pasé de ser, y siempre tiene que ver con la cosa emocional, pasé de ser el resentido ignorante hasta que me premió la institución más prestigiosa hasta ese momento de arte latinoamericano. Y ahí ya, ¿por qué? Porque respetan a Estados Unidos, porque hay una cosa muy cipaya, una cosa muy colonial. Entonces, de pronto, ya no se me podía negar. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Bueno, es Lucifer. Entonces tenemos que salir todos a destruirlo. La pregunta con eso es, ¿qué lograste con eso? Digamos, ¿qué lograste? Lograste que no se publicara ese articulito que discutía un arte argentino que ya nadie discute en Estados Unidos. ¿Qué generaste? Menos deseo. ¿Por qué? Porque privilegiaste el deseo inmediato de la destrucción a trabajar por un objeto colectivo que genere deseo. Eso digamos, ¿qué le debe interesar? ¿Qué le tendría que interesar a un artista o a un intelectual? Crecer. No, que te Sí, tal discutan, cual, que tal te cual, tal discutan cual, tal cual. esto que estamos haciendo. Es decir, para mí esto que estás haciendo, vos me podés decir, mira, Cañete, todo lo que vos escribís es una mierda, es una mierda, es una mierda, es una mierda. Y yo te voy a decir, mira, estoy en desacuerdo con vos por esto, por esto, por esto, por esto. Vos me vas a decir, no, yo no, por esto, por esto, por esto. De eso se trata. Es decir, si eso genera que alguien que mira esto dice, ah, bueno, mira, claro, es decir, lo que van a decir, ahí es un boludo, está muy bien. Está muy bien, de eso se trata. Lo que hay que hacer es tratar de que la gente deje de el gallo boludo y el otro, y Adrián es un resentido, hijo de puta. Tratar de cambiar eso. Eso tiene que ver con la educación, eso tiene que ver con dejar de ser menos morales, dejar de compensar con moralidad la devaluación de la confianza en las instituciones, pero no me refiero a las instituciones democráticas, no, No, no no, estoy hablando total. de lo Kovalov, No, no, total, total. No, no, no puedo estar más de acuerdo. Quiero trasladar esto que acabas de decir a algo más grave todavía, que es cómo se produce ciencia en Argentina, que tiene que ver incluso con Wow, algunas wow. discusiones.
No, porque creo que es un problema que yo viví académicamente, también terminé, yo desde mi lugar terminé pegando el portazo porque no se discute. Se arman las mesitas, cada uno de los que todos están de acuerdo, y hablan entre ellos, y entonces vos tenés la charla de la descolonización, la charla de los pueblos originarios precolombinos. Ahora, nadie quiere sentarse a hablar o discutir en una mesa los roquistas con los aborigenistas, digamos. No, no existen esas mesas de debate. No, bueno, porque no puede, en Argentina no puede haber discusión sobre política cultural real. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir vos, ¿qué pone en riesgo? Te lo digo materialmente que pone en riesgo. Porque el ejemplo es perfecto, a dos niveles. El primero, fíjate lo que dijiste. Si nos ponemos a discutir cómo se vincula este tema indigenista con este tema exclusionista, Roca, la guerra del Paraguay, qué pasó con los negros, la discusión del racismo. Es decir, si nos ponemos a discutir política cultural argentina en serio, ¿qué pasa ahí? Entra en crisis la UBA. ¿Quién financia la UBA? Yo sé que esto va a ser polémico. Los pobres. ¿Quién va a la UBA? El que vive cerca a tiro de subte o a tiro, y además el que no tiene que laburar demasiado. Porque papá o mamá o un departamento en alquiler lo sostiene. Entonces, ¿qué pasa con el otro? No, la respuesta a eso va a ser, no, ojo que el progresismo creó la Universidad 3 de Febrero, creó la de La Matanza, qué sé yo. Bueno, anda a la Universidad de La Matanza y después trata de conseguir una beca Fulbright y irte a NYU y de ahí pegar para tener herramientas suficientes como para criticar al imperio. Para decirlo en términos lo Sí, más sí, sí, Perón sí. es decir, ¿viste? Es decir, en los términos más básicos de la geopolítica de la doctrina Monroe. Eh, entonces, ese ejemplo que vos diste es perfecto, porque se pueden discutir fragmentos, y eso fue el posmodernismo. Además, en un país en el que desaparecieron cuerpos, no solamente los desaparecidos, sino los cuerpos indígenas y demás. ¿Qué hace el posmodernismo y la deconstrucción? Desmaterializa, descorporiza, disembody. Con lo cual, una cosa es posmodernismo en New York en los 80 y muy cruel es imponer posmodernismo en la UBA, en la Argentina, de los 90. Es muy diferente. Y nosotros, y digamos, no, yo creo que vos sos bastante más joven que yo, pero mi generación vivió eso en un estado de disociación total. Ese estado de disociación acaba de explotar tras el Mundial. Los argentinos no somos racistas. ¿What? Entonces, eso por un lado. Y lo otro que te quería decir respecto al ejemplo que diste de la universidad. Porque vos hablaste de grupos. Y acá, y cuando hablo de eso, hay que hablar también de la diferencia entre la Latinoamérica hispana y, por ejemplo, el mundo liberal anglosajón históricamente. Argentina y lo que es la Latinoamérica hispana, esto lo dice Dussel, toda la teoría de colonial, ¿no? Es decir, no lo estoy inventando yo, pero se aplica a este caso perfecto. ¿Por qué? Porque es una sociedad de grupos. Esto se ve en Buenos Aires con una claridad enorme. Es decir, el lugar que tiene el grupo de WhatsApp de las mamis en Argentina, ese nivel de control horizontal y violencia no existe, es decir, no existe en ningún otro lugar del mundo. Es decir, eh, ¿qué quiero decir con esto? Y esto tiene que ver con una tradición que nos lleva al siglo XV, XIV, que es los orígenes del capitalismo,
en donde vos, Robin Hood, vos en Inglaterra, vos tenías los commons, que eran los lugares comunes, que era donde se podía, vos tenías una cabrita, tenías un chanchito y vivías en una choza y podías ir ahí a que la cabrita del chanchito que te daban la leche de la mañana y que te podían permitir, digamos, alimentar a tu hijo, eh, podías ir a pastarlo. Lo que pasa con la modernidad, con la aparición del capitalismo, es que todo se fragmenta y se privatiza. Latinoamérica fue privatizada desde la concepción. Es decir, nunca hubo concepto de commons. Cuando llegaron los españoles impusieron una división de la tierra y se distribuyó entre conquistadores, que además trataban a los habitantes que estaban dentro de esas tierras como animales. Entonces, digamos, no había esclavismo, ponele, en la América hispana, pero derecho de pernada, sí, había. Entonces, esto es lo que nosotros heredamos. Y heredamos un tipo de sociedad Verticalista, en la que, de grupos. grupo. Es decir, si yo te diría horizontalista. Horizontalista. Y después verticalista. Es decir, vos tenés que pertenecer a el grupo correcto de acuerdo a tus ambiciones. Y ese grupo, acá viene el problema, ese grupo se define en términos biológicos. Ah, ok, ¿Dónde naciste? ¿De qué color es tu piel? claro. ¿A qué colegio fuiste? ¿De quién es amigo tu papá? Después de todo esto, lo que viene es Macri y el barrio privado. Pero esa no es una Se acabó. crítica que ya leímos en Bourdieu. Digo, Bourdieu no hablaba de Sí, los grupos de sí, pertenencia, los campos de sí, producción, digamos. No es un sí. problema que uno lo ve presente, digamos, en toda la modernidad, en la mayoría de los países de mediano desarrollo, el hecho de los grupos de pertenencia. Sí, 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 y ahí va. La diferencia es que el otro día, esto no es idea mía, es de Bache, el que me entrevistó del Mm. Vivacua, que de golpe dice algo que me deja pensando, sí, claro, Argentina va por la tercera generación de gente criada en barrios privados. Ojo con eso, porque algo que a mí me llamó poderosamente la atención de este mundial. Y obviamente ir al mundial ya implica tener un acceso a la cuenta de banco que ya viene, ¿viste? Ya es pesada. Entonces, ya es pesada. Porque además, con Trump, vos no te podés jugar la ruleta de que te reboten en la aduana. Entonces, es decir, en el customs. Entonces, el que iba al mundial es porque la tenía atada. Entonces, vos lo que tenés es un tipo de persona. Yo esto lo vi en. Lo primero que vi fue al principio del mundial, una mujer que entra a un Wendy's, que es como un McDonald's berreta en Nueva York, una mujer argentina. Y dicen, esto en Nueva York. Y no lo digo Nueva York por Manhattan, por top, sino que lo digo porque es un país como Estados Unidos, que tiene que ser reseteado por su racismo, ¿no? Porque es un racismo que ya hablamos de carcela, Sí, sí. es un delirio. Bueno, la mina entra al fast food y la mina dice, yo no quiero que vos me atiendas a el negro. El tipo dice, I'm sorry. Y la mina dice, no, no, no toques mi comida. Bueno, entonces vos podés decir, uno puede moralizar eso y decir, salí por el camino rápido, que hija de puta. Yo, mi pregunta no es sobre digamos, de calificar a esa persona, es cómo se llega a esa persona. ¿Cómo llegás siendo
Sudaca. Porque si vos me dijeras que vos venís de el norte de Noruega, es eso, y tenés y tenés un pibe neonazi, bueno, lo entendí. Por lo menos, viste, hice A más B igual a C. Está bien, entendí. El pibe mide 2 metros, esquía todos los días, lo que ve es gente rubia y encima se junta, no va a la iglesia, sino que va con el grupo de neonazis a imponer eh, digamos, ahora, lo que yo vi era una mestiza jugando, haciendo cosplay de noruego neonazi. Bueno, la pregunta que se Sí, hace Cambaceres en la sangre, digamos, es una pregunta que lleva 200 años en Argentina, las pretensiones de identidad, que es algo que también trabajás en tu libro, de vuelta, que tiene que ver con esa identidad que muy contrahecha, ¿no? De cierto disociativa. disociativa de tu lugar de pertenencia y tu lugar de aspiración, ¿no? Tu Total, aspiracional, total. cipaya, unos les diría, muy, muy ligada a también ancestral, ¿no? Como si yo, no, porque yo soy hijo de españoles, de cosas, como si... Pero te voy a corregir de vuelta. Porque, no, pero ¿sabes por qué? Porque quiero traerte a este momento de quiebre. Porque entre primero, esa tradición no es homogénea. No, Porque no vos para lo que nada. tenés vos lo sabés mejor que yo, vos debes ser de literatura o filo. ¿Yo? Sí, yo Bien. soy politólogo, doctor en ciencia política. Bueno, ok, yo empecé por todo. Ok, bien. El, 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 ¿cómo fue esto históricamente? Vos tenés el Facundo, Sarmiento, en donde Europa es civilización y el desierto, el resto es desierto, Sí, sí, orientalista pasible de ser gobernado por payás, sí. es decir, por caudillo. Bien, perfecto. Después ocurre algo que la gente suele olvidarse. Y yo te doy el ejemplo histórico, está en el libro de Pío Colivadino. Es decir, que es el momento de la Argentina industrial pujante de la primera industrialización. Es decir, es el momento yo te diría, década del 2030. Es cuando empieza. Es cuando aparece, hay una pintura de Pedro Colodino que están todos como en la boca y hay una lamparita. Es el momento de la electricidad, es decir, Claro, claro, claro. el momento moderno. Bien. Es el momento en el que empiezan a aparecer los barcos con los europeos. Mi abuelo asturiano. Bueno, vos imaginate los argentinos, perdón, los porteños, mirando Europa de manera, llamémoslo, fantasmática, es decir, que tiene que ver con lo que te imaginas que Europa tiene que ser porque fue tu abuelo y leíste Cané y leíste, y leíste Baudelaire. Bien. Y llegó el monumento de Rodin ahí a la época, entonces estás ahí y vas al Colón en la década del 20. Estás así alucinado con Europa. Y de pronto te aparece mi abuelo asturiano de la montaña. Es decir, eh, que, tipo, que le faltan 2 dedos Sí, 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 sí. por laburar en la montaña. Entonces, y lo que pasó en Argentina, entonces, entre el 20 y el 40, fue que hubo una inmigración que pasó a ver a Europa, ahí aparece el gallego bruto. ¿Cómo sale el concepto gallego bruto del país que adora Europa? Claro. Ahí viene la disociación. Entonces, esa disociación yo te la traigo a el country, porque a mí me parece un ejemplo, es decir, el tema de que haya 3 generaciones de gente criada en un country, hay Rorro, que hacía, ¿te acuerdas? Decía Poxy Club, Sí. y te hacía. Rorro yo no diría amigo, Un pero bueno, precursor, así. aparte, un precursor de ese Bueno, tipo de arte, y digamos. Rorro es un producto directo del country. Entonces, Rorro
me llamó el día que hablé con él, fue hace 8 meses o un año. A mí me llamó diciendo, mira, tengo este producto que es un stream. A ver, conseguime gente para que me lo pague. Era así el comentario. Digo, yo, ok, ¿qué quieres que le diga? Ok, ¿qué te llamo. Y nunca más hablé. Supongo porque no le llevé a la gente. Tipo, digo, ese tipo de entitlement, ¿de dónde sale? Bueno, sale de vivir en un lugar en donde todos te dicen que sí y la ecología misma está curada para que vos no veas el conflicto. Claro. Y cuando salís y venís a la capital, que además es una experiencia muy curada, vos lo haces desde el auto y entras directamente a el coso y te juntás con tu grupo. Bueno, esto es lo que tiene Argentina, que no existe tanto en Londres, no existe tanto en París, es decir, no porque es más in your face acá. Argentina es un lugar de grupos protegidos y que, como decía Diana Taylor, esto es muy propio del argentino. Ella decía que el argentino es percepticida porque no puede ver lo que está enfrente de su cara. Esto lo adjudicaba a las performances de terror de la dictadura, que nos dejaron anestesiados. Y yo a eso le agregaría hiperinflación, 2001, y quedaste boludo. Mi generación es una generación Somos el país más hijos de psicoanalizado del puta. mundo. Somos el país con mayor Pará, psicoanalistas per cápita. ¿querés que hablemos de eso? ¿Querés que hablemos de eso? Vayan a. Yo tengo un stream que es la mala educación. Vayan a ver mi análisis, mi discusión de hace 2 días sobre, creo que Martín Lutero con Novarecio. Porque el país más psicoanalizado del mundo nos obliga a preguntarnos sobre el tema de la institución, que no es la institución del psicoanálisis solamente, sino cómo se reproduce esa institución. Yo quería escribir un libro sobre psicoanálisis, contra el psicoanálisis argentino, que yo creo que es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Temazo ese, ¿eh? ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es la continuación de la relación entre el confesor y el fiel en la iglesia. El psicoanálisis en la Argentina ¿por qué es exitoso? Porque fue permitido por la dictadura. Porque vos lo que haces es privatizar tu conflicto. Vos tenés un problema y el problema no es un problema social. No estás deprimido porque no tenés oportunidades, sino que estás deprimido porque tu mamá no te dio el patito amarillo para flotar cuando te lo tenía que dar y no te dio y te sacó la teta justo cuando vos querías ese coso de leche. Y ahí entonces entramos en la otra discusión en donde se cruza la política, se cruza la dictadura, se cruza la violencia, y los argentinos, al día de hoy, se enorgullecen del psicoanálisis como si fuera casi una cualidad nacional. Yo tenía una alumna en uno de mis cursos, cuando era lo suficientemente inconsciente para hacer cursos online, que está en Córdoba, y la mina, escucha esto, era totalmente fan de Lacan, muy bien. Yo también. Pero hacía terapia con la misma psicoanalista desde hacía 23 años. Es decir, loca, lee Lacan. Es decir, si vos haces terapia durante 23 años, el problema, vamos al principio de la conversación, el problema no es tuyo, no es de Ardei, de Jason Ardei. El problema de la psicoanalista que no te deja ir. ¿Por qué no te deja ir? Porque quiere tu guita o porque está enamorada. Vos no podés hacer transferencia con una persona así. Entonces, este es el problema argentino. El problema argentino es un excepcionalismo de ciertas variables que nunca se ponen en discusión.
discutamos el psicoanálisis en Argentina y además discutamos a la UBA produciendo psicoanalistas. Conozco, digamos, lo sufrí. Y tiene que ver Entonces mucho con digo, la es que es crítica. muy peligroso. Sí, yo creo que Tiene también que ver tiene, mucho con la crítica. y tiene que ver mucho con Muy la bien, crítica, ¿es? Entonces, muy bien. pregunto, ¿no? Y creo que acá es un tema, Y con el emocionalismo, porque sí, se mezcla las dos. sí, claro, Es decir, vos claro, aceptás la crítica en tanto y en cuanto venga a través de la transferencia, tal cual, que además la estás pagando. tal cual, tal cual. Entonces, no hay más, no hay crítica en la Argentina, ese es el problema. Por eso vos sos Lucifer, ¿no? Porque, y es un problema que yo noto en general, tiene que ver con la emocionalidad también de las respuestas. Yo no, una vez que una persona se constituye en sí como una minoría y está en una posición determinada como reparación histórica, entonces yo ya no puedo criticar esa situación porque paso a estar, esa persona no puede procesar mi crítica porque no, es una cosa que no se puede criticar y al mismo tiempo Sí. es algo que termina minando la misma dinámica de las instituciones, ¿no? Digo, me pregunto si no tiene que ver un poco con ¿existe, más allá, sacamos a Cañete de acá, ¿existe la crítica del arte hoy, por lo menos en Argentina? No, saca el arte. ¿Existe Sí, la sí, crítica? existe la crítica. ¿Existe la crítica en Argentina? Yo, mira, yo desplazaría la pregunta un poco más, es un poco impertinente, ¿no? El Seamos programa impertinentes, desplazar por la favor. pregunta. Pero te la desplazo a la pregunta de crítica de arte a crítica y de crítica a diálogo. Mm. Yo, cuando volví a hacer el stream, lo volví a hacer porque realmente a mí, tras, digamos, lo que la cancelación, a mí la Argentina me trató lo suficientemente mal como para que yo, por ejemplo, le dije, este es mi último libro en castellano, el resto será en inglés, pero ya la reputa de los parios. Y después dije, no, pará, Cañete. Es decir, pará, porque eso es una posición muy trágica es como que asumir lo que te están imponiendo. No, claro, es No, dejar que los otros ganen. es dejar que los otros ganen. Si sabés, hay un personaje, yo no sé si lo conoces. Yo, la verdad, que lo miro con gran interés y hasta gran admiración. Es autista. Es Hassan Piker en Estados Unidos. Necesitamos Te invito a que lo descripción. veas. Hassan Piker. Hassan Piker es un streamer. El pibe es hijo de turcos, vive en LA, y el tipo está creo que en Twitch, puede ser, Twitch, Puede ser. y el tipo tiene, entonces empieza, está 5 horas, digamos, creo que si no es doctor es joven, joven, lindo, tipo así, es the whole package, y está contra Israel, digamos, a favor de Palestina, empezó así, y en relación con el Partido Demócrata contra Hillary y contra toda esa cosa. Entonces el tío empieza a hacer esa deconstrucción del Partido Demócrata, él estando en el Partido Demócrata, y termina transformándose en una especie de estrella en donde apoyó ahora a un candidato, no me acuerdo, porque son todos nombres como medios árabes. Uno es Mundami, el de Nueva York, está bien a la izquierda, y este nuevo que ganó, debería saberlo, y son todos como lindos y de gimnasia, y todos cultos y zurdos, pero zurdos. Es la Es nueva decir, biopolítica de la izquierda, digamos. no, pero sí y no. Pero pará, necesitas un poco de eso, porque tenés que generar deseo. Sí, sí. Entonces, por un lado tenés eso, pero por otro lado es dentro del Partido Demócrata, están ganando primarias candidatos que están imponiendo una agenda anti-Israel y a favor de imponer los impuestos a los ricos. Esto en Estados Unidos era impensable hace 2 años. Total. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Yo te digo, Hassan Piker fue mi inspiración para volver a hacer estos streams de 3 horas por día.
¿Por qué? A pesar de todas las dificultades que implica ser yo en la Argentina, ¿no? Es decir, y con un público que tiene que tener, pues, digamos, tiene que tener cierto nivel de interacción, pues yo, digamos, no voy a salir a ser Martín Sirio. Entonces, y tampoco me voy a colocar en el papel del polémico Cañete o la loca mala. Eso fue un momento histórico en el que había que hacer algo con la institución del arte. Fue hecho. Pero como es un país de grupos, ahí están. ¿Cómo lo que pasará con Cambridge pasará el pibe y quedará Cambridge de la misma manera? El problema es que ya nadie va a las galerías y ya nadie compra arte. Y el problema es que ya nadie, o sea, hay cátedras que no se anota gente. En Argentina me están contando. ¿Por qué? Boludo. Perdón, boludo. No hay guita. Entonces la gente necesita soluciones más rápidas que te enseñen Foucault mal leído por fotocopia. O sea, ese mito de la universidad pública, me dijo el doctor, yo con esto voy a ascender socialmente, se agotan. Posiblemente vos seas una de las últimas generaciones y la generación que te siguió, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 38. Bueno, sí, posiblemente vos es una de las últimas generaciones que pueden, que pueden hacer uso de esa educación, llamémosla, Sí. clásica. Clásica en términos de clásicas. No, yo me siento en De clásicas. descomposición. Yo me siento en descomposición. Por eso yo me fui de la academia, habiendo sido una carrera muy académica. Pero esto no es composición, ¿eh? No, bueno, de transformación, ponele, digamos, de Ah, no, transformación de una realidad vos te que... fuiste del lado, vos te fuiste de un lado que vos sentiste que no te valoraba. Entonces elegiste otro medio para poder establecer un tipo de diálogo a tu nivel que permita La crítica. generar deseo y Sí, sí. futuro. Sí, total, total. Entonces, pará, pero por eso, ojo que lo que dijiste es muy importante. Ni se te ocurra pensar tu retirada de la academia como un fracaso. No, para nada, para nada. No, no, no. Bueno, te lo agradezco, te lo agradezco. No, no, esto te lo digo porque va al centro de lo que estamos discutiendo. Sí. Este es el problema. ¿Sabes cuál es? Ese es el mandato de mi hijo el doctor. Entonces, el problema es pensar que hoy la academia o el reconocimiento, me gané un Conex, suponete. Es decir, un premio Conex. Vos suponete que vivís la linealidad de una vida de premio con, te recibís, haces el doctorado en la UBA, en tu grupo. ¿Esto qué significa? Que básicamente estudiaste 5 libros. Te dedicas tu tesis a tal, y lo que tenés que hacer es tomar café con tu cosa, estar ahí y va a ser una joda. Después vas a estar en el CONICET hasta que te echen, pues cambian, es más político. Y después vas a escribir en algún medio y si con suerte te van a dar el premio Conex, que te lo da la chorra Paqueta, Alicia Sí. Arteaga. No, no, y siempre que vos Eh, escribas lo que ellos quieren que vos escribas, obvio. ah, y siempre dice que vos escribas. Entonces, la pregunta es otra. Sí. ¿Qué, y nos devuelve a la cuestión del deseo y del futuro? Es decir, y yo por futuro no quiero decir reproductibilidad ni productividad, no, sí, productividad, fertilidad. Quiero decir fertilidad en el sentido más alegórico de la palabra. Eh, Posiblemente lo que estamos haciendo nosotros es, si la gente no lee, No, no lee, no lee, no lee. entonces ese fetichismo del libro en Argentina, es decir, que cuando viste que se van a la librería Sí. en Palermo, Hollywood y se quedan ahí todo el domingo. Es decir, explícamelo. Eso es como el vinilo No, el grupo en de permanente. pertenencia, el grupo de pertenencia. Y además ha sido nostálgico. Es la vuelta a una época en donde el libro te prometía algo que te dijeron que te prometía.
Y ahí es donde viene, por ejemplo, la fetichización de Borges, Victorio Campo. Es decir, déjame de romper las pelotas. Es decir, Argentina es una sociedad de grupos que demostró con la discusión del racismo ser regresiva a nivel infantil. Es una sociedad que acepta un tipo de violencia como la de la señora esta que te digo en el Wendy, que es inaceptable bajo ningún, en todo, bajo todo criterio. Que la fomenta esa violencia porque ha sido criada dentro de esa atmósfera. Entonces, bueno, ¿cómo participás vos de eso? Bueno, retirándote. Acá hay un tema que tocaste recién que me parece súper interesante y tiene que ver con la desmaterialización de las cosas, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la gente no compra arte, ¿no? Porque creo que vos te has dedicado mucho, corregime si no, también a estudiar el arte plástico, ¿no? Lo material, el mundo de lo material, en un mundo que paulatinamente se va a lo digital, ¿no? Entonces, el museo Sí. permanece como un espacio donde también, si se quiere, puede ser nostálgico en la medida que, si hablamos de bellas artes, ¿no? Digamos, pero hay museos de arte contemporáneo implica también como la técnica de trabajar y de ubicar piezas artísticas en un mundo que ya está cada vez más guiado por la pantallita del teléfono, por estar todo el día en la casa en la computadora, por el consumo de redes, Netflix, lo que sea. Puede ser que en realidad la gente consume arte, pero de otra manera y el arte plástico está quedando relegado. Absolutamente. Yes, sir. Yes, sir. Es decir, yo acabo de terminar de ver la serie Euphoria eh, con Zendaya en HBO y eso es arte. Entonces, pero por supuesto. Entonces, vos a lo que estás apuntando es a el modo en el que se reestructura la relación entre arte de elite, alto arte, high art, y low art. Digamos, yo fui a estudiar a Warwick porque es la cuna de los estudios culturales, que es donde uno hace análisis a través de los productos, Stuart Hall, digamos, los productos bajos, no los productos altos, porque yo me di cuenta que hay un, digamos, conozco la historia del arte casi de memoria, pero eso tiene sentido dentro de ciertas condiciones históricas, cierto contexto y cierta producción. Y también tiene sus problemas. Entonces, cuando vos venís a la realidad hoy y haces esa transferencia, yo te devolvería mi libro. Entonces, yo te diría, bueno, pará, cuando dijiste lo del museo, ahí ya tenemos un problema fundamental. El Museo de Bellas Artes, esto es capítulo 1 de mi libro, el Sí. Museo de Bellas Artes fue fundado no por oligarcas ganaderos, filántropos que acumularon riqueza pictórica y decidieron donarla a la nación. No, fue mucho más, fue mucho más productivo que eso. Eran más inteligentes que eso. Lo que hacían, y además sabían sus limitaciones, que los artistas en boga en Europa, en el centenario, 1900, no le vendían a los argentinos, porque los argentinos eran brutos. No. Entonces, los argentinos lo entendieron perfecto. ¿Qué hacían? Compraban copias. ¿Por qué? Porque se necesitaban copias en el museo, en un museo nacional, para que los artistas argentinos, que no eran artistas, sino que eran pintores, porque existe ese talento, puedan practicar con imágenes en vivo, porque ellos no podían hacer el viaje, salvo excepciones de las becas que había en esa época y ahora ya no hay. Eh, eh, entonces, lo que se quería hacer era un grupo de artistas nacionales que pudieran pintar la pintura de la nación.
Y ahí aparece Ángel de la Valle, aparece La Vuelta del Malón, aparece Sibori, aparece, digamos, y después te aparece Colibadino, la Escuela de la Boca, y tenés una escuela de arte, no digamos nacional, digamos porteña, y con algunas excepciones, tipo Malarro, Mendoza, Córdoba, después, sí, algunas excepciones. Pero lo que quiero decir con esto es, el museo hoy cumple dos funciones. Y las dos funciones son funciones que tienen mucho que ver con el ejemplo que vos diste de lo virtual. Lo que hace, yo te diría, hacía al museo appealing, atractivo, generaba deseo, era que es un lugar en el que estás con otra gente sin tener que hablarte. Ok. ¿Ok? Y gente como vos, con tus propios intereses, estás seguro. No es el subte. Claro. Ojo con eso, ¿eh? Y después, lo segundo tenía que ver con, era algo disociativo, fantasmático. Era la fantasía de que la Argentina tenía una excepcionalidad que la hacía tener, por ejemplo, un Caravaggio. Es falso ese Claro. Caravaggio. Sí. Entonces, pero nunca, pero pará, es que nunca pretendió no serlo. Ese Caravaggio entra a la colección del Bellas Artes para, como copia de un Caravaggio, del Caravaggio, entonces para que entiendan el chiaroscuro los artistas, No. eh, cosas. Y ahí es donde empezamos a tener una imagen propia. Y un poco, ese es un ejemplo, yo creo que excelente, ¿eh? No hablo de mis propios ejemplos. Para retiro lo excelente, eso fue una pelotudez. Para, es un muy buen ejemplo para entender el momento de hoy. Cómo hoy vos podés salir para el lado de es el fin de nuestros días, es el apocalipsis, Claro. que tiene algo atractivo. Obvio. El suicidio siempre llama. Entonces, tiene algo atractivo. El votante libertario, ¿qué es sino eso? La Salvo que me pulsión. digas que gana de la mano de la élite. No gana de la mano de la élite. Gana de la mano, hay otro voto ahí que sale de golpe. Entonces, y ese voto es un voto de pulsión de La muerte. pulsión de muerte, sí. Total. Entonces, no hay que descartarlo. Pero por otro lado, yo creo, y este si querés es mi proyecto político, no hay que darle al progresismo palermitano el monopolio del optimismo, porque lo único que producen es muerte. ¿Cuál es para Escuchá vos? el destape. Sí, sí, sí. Ok, escucha, ¿querés una experiencia de la naranja mecánica? Sí, sí. Yo te pongo con los dos cosas naranjas, con las dos tenazas así abierto, escuchando a Ariel y Jalat 2 horas seguidas hablando. Trato de evitarlo por eso mismo. Y después cuando termina, yo te filmo, tipo, eso sería una performance buenísima. Yo te filmo hablando, vos salís hablando en lenguas, es decir, salís durante media hora y yo te filmo. Y después vamos y lo presentamos en la Bienal de Venecia. Por, y eso es arte político. Boludo, ahora escúchame, yo hoy estaba escuchando a mí me divierten. Estaba escuchando el staff, ¿eh? Y estaba este pibe, Johnny Ayer, que es el que mejor me cae. Y yo, el tipo, ¿sabes lo que es el esfuerzo de decir lo mismo over and over Sí, no. and over and over and over? Yo ya lo llevo ojeando 3 años. Es decir, es un talento el loop. Sí. Hola, vivimos en la época del loop, ¿o no? ¿No? Es la época del loop. Incluso cómo se produce contenido en redes, ¿no? Tiene que ver con robar loops, Uh, la reproductibilidad del contenido, de lo que otro hace y lo copio porque sé que funciona, ¿no? Hay algo ahí
Bueno, la música electrónica también, ¿no? Vivimos en la época del loop. Em, ¿Sí? ul- ¿Cuál es el museo hoy para vos entonces? ¿El museo dejó de ser museo? ¿Hay un museo hoy? ¿Un lugar donde la gente se Bueno, cursa, para no hablarse, las fiestas electrónicas? mira, eh, porque, no, puedo decir puedo decir una picardía que la voy a decir, pero pará, ¿cuál es? Tenemos que empezar por aclarar a los que nos escuchan que es un museo. Sí, Y no en los términos de la historia del arte, digamos, de Gombrich, sino en términos de Foucault. Un museo es lo venimos hablando, es un lugar en donde se acumula la representación del dominio en forma de muerte. Es decir, por eso Foucault decía que hay una relación muy cercana entre la morgue y el museo. De hecho, el modo de circular físicamente es muy parecido. claro. Eh, digo, y si de ahí pegas el salto a cómo la gente, además por la capa, ¿cuál es la palabra? Acaparación, hago acaparamiento, Acaparamiento. Sí, acaparamiento. acaparamiento, porque es un lugar de acaparamiento, es un lugar que te satura y que no hace lo que tiene que hacer. Es un lugar que funciona como una instalación. Es decir, vos entrás y es un lugar que existe para hacerte sentir, para confirmar que estás del lado correcto de cierta noción de moralidad, que es ser culto, que es durante la política de identidad eh, apoyar a la causa correcta, estar del lado ético de la cosa, la chorra poblete, digamos. Vos estás con el coso, a favor de lo que se sabe. Bueno, eso por un lado. Pero hice un stream hace un par de días que hasta a mí me sorprendió y hoy empiezo un stream para mis miembros, es que es un curso sobre el arte del México revolucionario en homenaje a la señora Elina Constantini. Ok. Bien. ¿Por qué? Porque de golpe, es decir, se presentó en el Malva, es decir, el Malva es históricamente una bosta, como proa. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque ocupan el lugar de el Facundo. Entonces, Sí, sí. es como proba, te traen la muestra y que viene autorizada por los informantes nativos. El informante nativo es el argentino, que es hijo de escribano o de abogado del Opus Dei, que se va a estudiar a New York y que estudia estudio de género para rebelarse contra la familia, y que después entra y viene de Puan y del grupo de la cátedra de Panesi, y está, viste, con Daniel Link, y después, eh, confunde emancipación gay con ir a bailar. Bueno, Bueno, ese tipo de boludeces. Entonces, y de golpe aparece Elina. Mira que Elina está casada con Constantini hace, no sé, hace ponerle 4 años, 3 años, 5 años, no sé. Hasta ahora pudo haberse metido en el Malva si era voraz. No. Y ella organizó la Semana de Alta Costura, whatever it is, hoy en Argentina eso, y decidió ser directora ejecutiva de una muestra que se llama Viva Calo, que se va a abrir en septiembre, que es una muestra, ojo, que viene de dar vuelta, viene de Victoria Albert, no es una muestra que la curó ella, no. Pero cuando vos abrís la página de Malva, dice curadores, y eso no se coloca como curadora. Eso se coloca como directora del proyecto. Bien. La obra, lo que se va a mostrar en Frida Kahlo, en Viva Kahlo, es la Frida de la moda. Es
la Frida que hizo a Frida Kahlo, que es la Frida que se va a París y se garcha a dos fotógrafos que le hacen las mejores, las fotos son increíbles. Ella lleva ropa, que es la ropa mexicana, que no es ropa de campesino, como dice la Chorra Paqueta, no es ropa de aborigen, sino que es un híbrido, como el negro peronista, es la época Canclini, digamos, y que para entender, de Latinoamérica, pero en forma de folclore, y construye una imagen de la mexicanidad exportable que hace que hoy hablemos de Frida y no hablemos de Rivera. Bien por Frida. ¿Qué hace la crítica argentina? Esto está todo en el stream. Está la Chorra Paqueta, que es Alicia Arteaga, la de la Nación, agarra y dice, eh, la ningunea, porque bueno, ni la nombra ella, la nombra Constantini, habla de precios, de millones de dólares, qué sé yo, y después dice, bueno, acá lo que va a llegar digamos, es ropa de campesinos, y, digamos, entonces, yo ahí volví a lo que hablaba, el modo en el que hablaba Elina, al que todos acusamos de Gold Digger. De golpe Elina te trae la mejor muestra que hubo, porque esa muestra te explica el arte latinoamericano y te explica, si lo sabes leer, el peronismo y los chalchaleros, como ninguna otra muestra en el cosmos. Entonces, mi respuesta ante eso es, posiblemente necesitábamos a alguien con ese poder económico y sexual para, con una mirada fresca, decir, a mí esto es lo que me provoca deseo de esta artista que a vos, querido, que estés 40 años más grande, 50 creo, te interesa tanto. Y ella se pega su lectura, estuvo 3 años y medio trabajando en el proyecto, con lo cual algo habrá aprendido. Y así, después de hacer una historia de arte argentina, hoy empiezo un curso dedicado a Elena Constantini. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina la acusó de gold digger. Perdón. ¿Y por casa cómo andamos? La acusaron de puta. La acusaron de Ana Má Ferreira. Esto está pasa en el stream. Hay una llamada telefónica donde Ana Má Ferreira dice eso. Y la mina te trae una versión. Entonces, yo terminé ese stream y la verdad te hace pensar mucho sobre la educación, lo que dijiste vos de tu relación con la universidad, es decir, ese rechazo. Hay un momento en donde vos decidiste, ese es lo que Lacan llama, ese es el momento de la madurez, en donde vos decidiste lo que no puede constituir parte de tu identidad. Y eso la sociedad te está diciendo fracasado. Pero vos lo haces. Entonces yo creo que el museo es un lugar muerto. Ahora, lo que no está muerto es, y acá yo me pongo la forma. La forma es un fantasma, adquiere diferentes cosas. ¿Qué es la forma? No nos pongamos teóricos. ¿Qué es la forma? Es eso que construye sentido. Que vos lo ves y que podés decir, bueno, yo a través de esto puedo comprender mejor mi relación con aquello. ¿Te va a salvar? Bueno, no, si estás buscando ese tipo de soluciones en la Argentina actual o en el mundo actual, bueno, yo creo que no. Pero lo que yo creo lo que sí nos puede salvar es recuperar no la crítica, sino la capacidad de diálogo. Es la capacidad de diálogo más allá del emocionalismo y la moralización.
Y ahí es donde volvemos al principio y nos ponemos a hablar de vuelta de autoridad. ¿Cómo se construye la autoridad? Si la autoridad se construye a través de grupos, violencia, secreto y que cambie todo para que no cambie nada, bueno, rajá de ahí. Y la gente no es boluda, la gente ya rajó. ¿Por qué lo votó a Milei? Porque la gente algo no le cierra. ¿Esto significa que hay que votarlo de vuelta? No, no, digamos, yo no estoy diciendo eso. Ni tampoco lo estoy negando, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, ojo con pensar el mundo como el destape, como mártires y demonios. Porque el resultado de eso es que pasa change. Nada cambia. Claro. Se mueve todo para nada cambiar, ¿no? Gatopardismo. Bueno, yo creo que vivimos en esa época de gatopardismo absoluto. Es decir, el gatopardismo, multiplicalo por 8 y después ponelo a la enésima potencia. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo una época de total distracción y en donde estás todo el tiempo trabajando, haciendo cosas, porque que las redes, qué cosas, y perdés el sentido de lo que puede generar sentido. Y lo que puede generar sentido nunca, para que no me malinterpreten, ¿eh? Esto no es un discurso romántico ni emocional. Es decir, si te emociona, estás yendo en el camino equivocado. Tiene que ser absolutamente racional, lógico y tiene que tener sentido. Si se te cae la lágrima, pues sos un pelotudo. Te hago- Pero es verdad, ¿Te es puedo hacer una verdad. última pregunta? Una última pregunta sobre esto. Porque tiene que ver con la política. Y tiene que ver con algo que vos estuviste charlando en tu streaming de la mala educación. Y quiero cerrar con esa idea porque estamos hablando ya un poco del porvenir, del progresismo y de cómo se está constituyendo la política post-Milei o segundo mandato de Milei, que tiene que ver con esto de las formas, el gatopardismo y eso. ¿Cómo ves esto que vos hablás a veces de la pospolítica, de qué estás viendo en la juventud? Em, Digo, porque veo que a veces hablas un poco de cómo se están reorganizando, ¿no? De, no sé, los sectores opositores o lo que sea. ¿Cómo ves Total. ese discurso? Eh, Pésimo. En Argentina, no, yo creo que estás hablando de Grabois. No, Yo creo no, que, y digamos, de yo Popurrí, creo que tu de todos invitación para tu estos. pregunta es Grabois. Em, y creo que es un muy buen ejemplo. Y Rebord, es un muy buen ejemplo. Yo lo que te diría es que, volvería al principio, cuando una institución, una disciplina, un espacio político pierde capacidad de producir futuro, Mm. tiende, esto es Grabois, tiende a compensar intensificando digamos, los lenguajes morales. Ese es el principio del fin. Porque fíjate lo que terminó haciendo Grabois, que sale del streaming, porque yo no me había dado cuenta hasta que lo vimos todos juntos. Es decir, Grabois de golpe nos cuenta la razón por la cual se fue a entrevistar con Till. Grabois, a ver, que alguien te la cuente, no es que Till lo llamó a Grabois, nah. Grabois vio la oportunidad porque está en baja, porque no tiene poder. ¿Por qué? Porque se le murió el único acceso al poder que tenía. Que además no es lo que cuenta. Eso de que estaba una semana en lo de María Marta, ¿cómo se llama? Santa Marta. Es decir, una semana en Santa Marta que garchabas con el Papa. No, te lo digo en serio. Es una semana en Santa Marta. Una semana. Por año. A ver, Sí, físicamente, ¿cómo sí, 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 funciona? sí, sí. Vos te despertás, ¿qué haces?
te vas al jardincito, te sentás ahí, esperás a que pase el Papa, y que pasa con todo el séquito, tipo digamos, de toda la curia, de todo el coso, y de pronto el Papa para todo. ¿Viste? Te reís. Sí, Y sí, bueno, sí, y sí, sí. sí. Y da para reírse. Sí. La historia da para reírse. Ahora el Papa no se puede defender. Para responder tu pregunta. Eh, cuando las instituciones y las instituciones progresistas, tras el posmodernismo, tras la política de identidad, tras haberlas usado tan para el orto, con violencia, con la misma violencia que ahora están acusando a mi ley de usar. Decime cuál es la diferencia No, ninguna. entre esta violencia y cómo me trataron a mí, que, que llamaron a Warwick para que me echaran. ¿Ok? Y yo soy post-traumatic stress disorder. Es decir, el efecto que puede llegar a tener en mí una cosa así en mi lugar de trabajo. Y ya viste cómo reacciona la academia inglesa frente a este tipo de cosas. Es decir, pues lo que están esperando es un morochito de este tipo como para torturarlo, tipo en la cámara, tipo. Entonces, eh, yo creo que el gran problema hoy, fuera de joda, es que hay una epidemia en Argentina, se vio con lo del racismo, hay una epidemia de lenguaje moral. Es decir, pasó como ya no. Y que me parece que me dice una oyente, que PM Streaming me dice, me mandó una cosa de Nancy Pasos, pues le dedicó a Nancy Pasos, pues Nancy Pasos ve lo de Moyano y directamente dice esto. Dice, bueno, ahora tendré que hacer rehabilitación. ¿Cómo pasamos de dos adultos consensuando, encerrarse, 3 días a reventarse, que es un derecho inalienable que cualquiera puede tener? Lo que ocurrió fue, que digo, a los hechos, que la mina tuvo un brote, por H o por B, y después había que contenerla. Y obviamente Moyano tenía mucho que perder en la contención en público con cámara. Entonces, ¿cómo que es una situación jodida? Bueno, ¿cómo pasamos de eso a, evidentemente, los dos tienen que ser internados? Estamos entrando en otro mundo. Entonces. Es decir, Diagnóstico si nosotros médico le tuviéramos. hizo, diagnóstico médico y Exactamente eso. tratamiento. Bueno, pero pero Nancy Paso, Sí, sí. que digamos, no es no sos vos o yo que lo decimos a margen. Te lo dice Ecoso, prende la mecha y decís que tenés al otro lomo, ya no podés, digamos, pero vos tenés a un 4 de copas y le arruinaste la vida. Entonces, estamos entrando en en una era biopolítica en donde mezclado con ese lenguaje moral, eso se traduce en patologización y en transformar al individuo en un individuo peligroso. Mm, Combina eso con las políticas de identidad. sí, sí, sí. Entonces, Es decime neodarwinismo. qué lejos están Nancy Pasos de Milei. Sí. El Milei de Davos que decía los gays son pedófilos, de el drogadicto, no, perdón, drogadicto, el que decide encerrarse en su casa con su pareja o con quien se le cante a tomar cocaína, es inmediatamente patologizable, medicalizable y criminalizable. Bueno, ese es el punto en donde se toca política de identidad, autoridad. Yo diría más que autoridad, Herrschaft, dominio. Patologización, medicina, psiquiatría, psicoanálisis. ¿Por qué Argentina es un laboratorio de todo esto? Si es perfecto para todo esto. Si están todos los boludos mirando y escuchando a la mina que no tiene ni idea de lo que está hablando,
Porque ahora, ojo, salió a medio desdecirse, creo que escuchó el stream mío, porque salió hizo un cambio de 180 grados y aclarando, no, yo no me meto en la vida de la gente. Hay que empezar a creer más en la gente y en el criterio de la gente. Y toda esta moralización que atraviesa desde Grabois hasta Real, pasando por el Destape, es exactamente lo que nos demuestra que Milei y el progresismo peronista actual son dos caras de la misma moneda. Entonces, hasta que no les caiga la ficha, posiblemente nunca ocurrirá, de que esto no puede ocurrir, porque la pregunta no es si pueden vender la tierra argentina o no. La pregunta es si se te pueden meter en tu casa y decidir quién sos. Total, ¿O no? total, total. Te agradezco muchísimo, muchísimo por esta conversación. Un placer. Un placer, muy enriquecedora, la verdad. Gracias por tu tiempo. Nada, no me Bueno, queda otra gracias a que solo ustedes. agradecerte.